respiración nosotros inhalamos, llevamos aire que contiene oxígeno desde la atmósfera hacia los pulmones y exhalamos ¿qué cosa? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿sí? Hasta aquí hemos visto en estas dos clases. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Una vez que ya hemos visto todos estos dos pasos principales, estos dos capítulos previos de cómo ocurre todo este proceso de respiración y demás, en este capítulo nos toca ver, queridos jóvenes, cómo es el intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Cómo se producirá el intercambio gaseoso? ¿De qué dependerá? ¿Quién tiene una idea? Hasta ahora hemos visto esa cantidad de oxígeno determinada, que hoy vamos a ver en más detalle en qué porcentaje, en qué concentración llega a los alveolos, pero ¿de qué dependerá que se genere ese intercambio de gases entre el aire que llega con oxígeno a los alveolos y los capilares pulmonares que tienen altas concentraciones de qué? De dióxido de carbono, ¿sí? De la sangre que lleva la arteria pulmonar hacia los capilares pulmonares. ¿De qué dependerá? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene una idea? ¿Por qué se dará ese intercambio gaseoso? ¿Qué facilitará ese intercambio? ¿A qué se deberá? ¿Quién tiene una idea? ¿Tendrán que ver las presiones? Sí. Muy bien. Muy bien, encinas. Hoy vamos a hablar de presiones parciales, que tendrá que ver unas concentraciones X, ¿sí? En un lugar de la membrana respiratoria y a nivel de los capilares pulmonares, ¿sí? Tiene que ver las presiones. ¿Qué más? Tendrá que ver la solubilidad, ¿sí? Depende de la solubilidad de las moléculas. En este caso vamos a hablar de las moléculas gaseosas específicamente. Vamos a hablar del oxígeno, vamos a hablar del dióxido de carbono y también del nitrógeno, del agua y demás, ¿sí? Pero tenemos que ver por qué es tan fácil el proceso del intercambio gaseoso a nivel de la membrana respiratoria, es decir, a nivel de los alveolos y a nivel de los capilares pulmonares, ¿sí? Cómo se produce ese intercambio gaseoso de una manera tan sencilla, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver principios físicos del intercambio gaseoso. Vamos a explorar cómo el oxígeno y el dióxido de carbono atraviesan la membrana respiratoria, ¿sí? Mediante un proceso de ¿qué? De difusión. Ahora vamos a recordar qué es lo que era difusión, ¿sí? ¿En qué consistirá la difusión? ¿Sí? Lo que es un movimiento cinético o un movimiento aleatorio de moléculas que siguen principios físicos específicos, ¿sí? Aquí vamos a ver sobre todo la física de las moléculas. Perdón, ¿qué cosa se desconecta? Sí. Lo cual permite el intercambio gaseoso que es esencial para la vida, ¿sí? ¿Creen que los seres vivos podrían subsistir sin el oxígeno? No. ¿Recuerdan cómo es la pérdida de conciencia cuando nos falta oxígeno? Rápida, súbita, ¿sí? Es elemental el oxígeno. Veamos por qué. ¿Qué es lo que ocurre? Y para ello vamos a hablar de la física de la difusión gaseosa. Hemos dicho que esta clase vamos a dedicar a explicar y a ver por qué el oxígeno y el dióxido de carbono tienen esa facilidad para intercambiarse a nivel de la membrana capilar. ¿Bien? Entonces, hagamos un poquito de silencio, porque recuerdan que terminamos la clase a las 5 y les envío el cuestionario y tienen que empezar a responder, ¿sí? Entonces, si prestamos atención, nos va a ser más fácil completar el cuestionario. Bien. La física de la difusión gaseosa. ¿Cómo se da? ¿Cómo ocurre este intercambio de gases? Por un lado, tiene que haber un componente de lo que es la base molecular. ¿Y en qué
consiste? ¿En qué consiste? La difusión, queridos jóvenes, es el movimiento aleatorio de moléculas impulsados por su propia energía cinética. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Las moléculas, cuando están en una, ya sea en una determinada solución, o en este caso en los alveolos, ¿sí?, tienen su propia energía para moverse de un lado al otro. ¿Sí? Las moléculas se mueven libremente hasta chocar contra otras, rebotando en nuevas direcciones. Fíjense cómo las moléculas tienen su propia energía cinética. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué además depende. Pero las moléculas tienen su propia energía cinética y eso es uno de los determinantes del por qué se mueven las partículas a nivel de la membrana respiratoria, a nivel de los alvéolos y a nivel de los capilares pulmonares. Número 1, por su propia energía cinética. ¿Por qué más? Número 2, lo que dijo su compañera, el gradiente de concentración. ¿Sí? Es otro concepto que tiene que ver con el intercambio de las moléculas a nivel de la membrana respiratoria, a nivel de los alvéolos capilares. El gradiente de concentración, ¿en qué consiste? Y ustedes lo van a escuchar en todo el capítulo de fisiología respiratoria, gradiente de concentración. Y se refiere a la difusión neta que ocurre de moléculas, ¿sí?, de moléculas, ya sea de oxígeno, dióxido de carbono, desde zonas de alta concentración de esa determinada molécula hacia zonas de baja concentración, debido a que hay más moléculas disponibles para moverse en una determinada dirección. ¿Sí? Ahora, hagamos aquí un breve recordatorio. Cuando nosotros inspiramos, en el último sitio de los bronquiolos respiratorios, a nivel de los alvéolos, a nivel de los sacos alveolares, nosotros llevamos una cierta cantidad de oxígeno, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos oxígeno a nivel de los capilares, a nivel, perdón, de los alvéolos pulmonares, ¿sí? En esos sacos alveolares, que muchos alvéolos se unen y forman unos sacos alveolares. Tenemos oxígeno. ¿En altas concentraciones? Sí. ¿No es cierto? En altas concentraciones. ¿Y cómo estará el oxígeno en los capilares pulmonares? ¿Quién me dice? Recuerden que esos capilares pulmonares vienen de la arteria pulmonar, vienen de sangre venosa. ¿Cómo está el oxígeno ahí? ¿También está en altas concentraciones? No, porque es sangre venosa. Entonces, ahí el oxígeno está en más baja concentración. Y ese hecho hace que las moléculas de oxígeno, mediante gradientes de concentración, se muevan con mayor facilidad. ¿Desde dónde? Desde los alvéolos, ¿hacia dónde? Hacia los capilares pulmonares. Esa sangre venosa que rodea todos los alvéolos. ¿Para qué? Para llenarse de oxígeno, para saturarse de oxígeno y volver hacia la aurícula izquierda por las venas pulmonares para convertirse en sangre oxigenada y ser expulsada o distribuida hacia la circulación sistémica. ¿Recuerdan? Bien. ¿Qué pasará con el dióxido de carbono? ¿Cómo estará la concentración de dióxido de carbono a nivel de los alvéolos, a nivel de los capilares pulmonares? ¿Quién me dice? ¿Cómo estará a nivel de los capilares pulmonares, de los vasos sanguíneos que están rodeando los alvéolos? ¿Estará en altas concentraciones? Recuerden que es sangre venosa que viene de todo el organismo. Entonces, ¿cómo estará el dióxido de carbono ahí? ¿Quién me dice? Alto. Claro que sí. Es la sangre desoxigenada, es la sangre venosa que está volviendo de toda la circulación, ¿sí?, venosa. Entonces, es sangre con alta concentración de dióxido de carbono. ¿Y cómo estará el dióxido de carbono en los alvéolos entonces? Bajo, porque ahí está la concentración más alta es de oxígeno, ¿cierto? Porque hemos inspirado oxígeno. Entonces nosotros, si tenemos más concentración a nivel de los capilares pulmonares y menos concentración en los alvéolos, el dióxido de carbono, ¿cómo va a tender a ir? ¿Desde dónde hacia dónde? De los capilares pulmonares hacia dónde?
lo exhalemos hacia el exterior, ¿cierto? Así es como funciona el gradiente de concentración en lo que son las moléculas de los gases pulmonares, ¿sí? Entonces, la difusión, el gradiente de concentración es la difusión neta que ocurre desde zonas de alta concentración hacia zonas de baja concentración, debido a que hay más moléculas disponibles para moverse en esa dirección. Ese es otro de los principios, queridos jóvenes, del intercambio gaseoso. Por un lado, era la energía cinética de las propias moléculas. Por otro lado, el gradiente de concentración. ¿Qué otro factor más tendremos que permita este intercambio de gases? Las presiones parciales, ¿sí? Y es otro concepto que lo van a ver: presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono. De hecho, cuando por ejemplo nos dan a nosotros, recibimos laboratorio de urgencia, lo primero que pedimos que es gases en sangre, debido a escuchar, gases en sangre, ¿sí? Y cuando pedimos gases en sangre, este estudio se llama gasometría, ¿sí? ¿Y para qué pedimos eso? Justamente para ver eso, ¿sí? En pacientes de shock, en pacientes que han sufrido pérdidas sanguíneas abruptas, en los pacientes que están con trauma, ¿sí? Les pedimos gases en sangre, ¿sí? Y es justamente, ¿y qué vemos? ¿Qué valoramos? Esto valoramos, queridos jóvenes. Ahí ustedes van a ver en el informe del laboratorio, dice PO2, presión parcial de oxígeno en sangre, y PCO2, presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? De aquí viene esa interpretación. Entonces es importante que prestemos atención, ¿sí? ¿Qué otra cosa tiene que ver con la física de la difusión gaseosa? La presión parcial, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto? Cada gas, ¿sí?, en una mezcla ejerce una presión, y esa presión es proporcional a su concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor concentración, mayor presión parcial. De ahí viene, ¿sí?, la presión parcial. Por ejemplo, en el aire, el oxígeno tiene una concentración de ¿cuánto? ¿Del 100% tendrá en el aire? No, ¿cierto? Nosotros tenemos una concentración del 100% de oxígeno en un balón, ¿sí? En un balón, un tubo de oxígeno, ahí tenemos 100%. Pero en el aire nosotros no tenemos 100% de oxígeno. ¿Cuánto tenemos? 21%. 21% de oxígeno. Este aire, o este oxígeno, ejerce una presión de 160 milímetros de mercurio. Esta medida es en atmósfera, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros tenemos 21% de oxígeno en el aire inspirado, 21% es equivalente a ejercer una presión parcial de oxígeno de 160 milímetros de mercurio. Bien, alto, ¿cierto? Una presión alta de por sí. ¿Cuánto creen que tenemos de nitrógeno en el aire? Tenemos más concentración de nitrógeno, aunque no lo crean. Tenemos un 79% de nitrógeno, ¿sí? Y eso, fíjense, ¿cuánto de presión parcial ejerce? 600 milímetros de mercurio de presión atmosférica, ¿sí? Entonces, las presiones parciales están determinadas por esos factores, ¿sí? Porque cada molécula de gas, ya sea oxígeno, dióxido de carbono, en cualquier mezcla, ya sea en una solución acuosa, como en el torrente sanguíneo, o ya sea en una concentración gaseosa, como en los alveolos, ¿sí?, ejerce una presión. Y a mayor concentración, mayor presión. Eso quiere decir que a nivel de los alveolos nosotros tendríamos que tener una presión parcial de oxígeno alta, ¿cierto? ¿Y cómo tendría que estar la presión parcial de dióxido de carbono en los capilares pulmonares? Alta, porque ahí tenemos mayor concentración, porque
tanto mayor presión parcial, ¿sí? A eso se refiere las presiones parciales, ¿sí? Entonces, recordemos estos conceptos en lo que es la difusión gaseosa. Tiene que ver por tres factores. Uno, la propia energía cinética de las moléculas. Dos, el gradiente de concentración. Tres, las presiones parciales, ¿sí? Las presiones parciales de estos gases en determinadas soluciones, ¿sí? En determinadas mezclas. ¿Bien? Vamos a la siguiente. ¿Cómo serán las presiones de estos gases disueltos? ¿Sí? ¿Cómo serán? ¿Qué tendrá que ver? Recuerden que cuando empezaba la clase nosotros decíamos, ¿tendrá que ver las concentraciones en el intercambio gaseoso? Sí, pero además tenían que ver otros factores, ¿cierto? Veamos cuáles son, porque vamos a hablar de lo que es coeficiente de solubilidad, que también tiene que ver en ese intercambio. Los gases disueltos en líquidos también ejercen presión parcial. ¿Y qué gas podríamos tener disuelto en líquido? El oxígeno, el dióxido de carbono, ¿sí? Nos estamos refiriendo específicamente a cuando están disueltos, por ejemplo, en los capilares pulmonares, porque estos gases ahí están disueltos ¿en qué? En solución acuosa, están en la sangre venosa que atraviesan los capilares pulmonares, ¿sí? Entonces, los gases disueltos en líquidos, tanto oxígeno, dióxido de carbono y demás, ejercen presión parcial, ¿sí? La presión de un gas disuelto está determinada por qué. Además, fíjense que aquí estamos hablando que además esta presión está disuelta, está determinada además por qué. Por su concentración en el líquido, ¿sí? Uno, por su concentración. Y dos, por su coeficiente de solubilidad del gas. Resulta que los gases, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, específicamente que vamos a hablar en esta clase, tienen diferentes coeficientes de solubilidad, ¿sí? Y solo para preguntarles, ¿qué creen? ¿Cuál gas es más soluble? ¿El oxígeno o el dióxido de carbono? El dióxido de carbono. ¿Y saben qué? Eso tiene que ver con su capacidad de difundir, de intercambio gaseoso. ¿Cómo? El coeficiente de solubilidad se estima, la presión de un gas disuelto está determinada por su concentración en el líquido, por el coeficiente de solubilidad del gas en el líquido, ¿sí? Eso lo vemos a través de una fórmula, ¿sí? Denominada ley de Henry, ¿sí? Donde la presión parcial es igual a la concentración del gas disuelto, ya sea oxígeno o dióxido de carbono, dividido entre el coeficiente de solubilidad. Veamos un poquito más a qué hace referencia esto. ¿Cuáles serán los coeficientes de solubilidad? Veamos de los principales gases, ¿sí? A temperatura ambiente, a 37 grados, fíjense que la temperatura también altera el coeficiente de solubilidad. Cuando estamos a una temperatura ambiente de 37 grados, veamos que el dióxido de carbono, empecemos con el dióxido de carbono, tiene un coeficiente de solubilidad de 0,57, ¿sí? El oxígeno, fíjense que todavía es mucho más pequeño, ¿sí? El oxígeno tiene un coeficiente de solubilidad de 0,024, ¿bien? El monóxido de carbono de 0,018, el nitrógeno, el helio y demás. ¿Esto qué hace? ¿A qué hace referencia? Nos concentremos sobre todo en el oxígeno y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene una solubilidad que 20 veces superior a la del oxígeno, ¿sí? ¿Esto qué hace? Esto afecta significativamente su difusión. ¿Qué quiere decir? Mientras más soluble, cuidado, lo saqué fuera. Alguien lo puede sacar, Diego, a abrir la puerta.
le da la solubilidad a este gas? ¿Que tiende a qué? A intercambiarse más rápidamente. Si es más soluble, tiene mayor capacidad de difusión, ¿sí? Mientras más soluble es un gas, tiene mayor capacidad de difusión. Veamos lo siguiente. Veamos algo elemental. ¿Qué factores determinan la velocidad de difusión? ¿Creen que hay algunos factores que alteren todo eso que hemos visto? Coeficiente de presión parcial, ¿sí? ¿Creen que hay factores que lo alteren? ¿Que alteren la difusión normal de estos gases? Sí, hay 4 elementales. Les prestemos atención. Número 1, la distancia. Y aquí nos vamos a basar específicamente en la membrana alveolo-capilar, también denominada membrana respiratoria, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan la clase pasada cuando nosotros mostrábamos el capilar pulmonar y el alveolo? ¿Recuerdan, queridos jóvenes? Y entre medio había ¿qué cosa? Un ganglio linfático que aspiraba todo el tiempo el líquido, el exceso de líquido que se producía. ¿Y eso qué favorecía? Que nos mantenían los alveolos, ¿qué cosa? Secos, sin líquido, permitiendo que la membrana alveolo-capilar sea lo más ultra delgada. Sí, la membrana alveolo-capilar es ultra delgada. Eso hace que la velocidad de difusión de estos gases, oxígeno y dióxido de carbono, no tengan dificultades, queridos jóvenes, ¿sí? Hacen que esa difusión sea tan fácil. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con la distancia? Si nosotros hacemos una imagen, digamos que esto es un saquito alveolar, ¿sí? Un saquito alveolar, este es un bronquiolo respiratorio, y por acá se vienen los bronquiolos, bronquios más grandes y demás. Este es un alveolo, ¿sí? Y los capilares pulmonares que hemos dicho, los rodeaban, ¿recuerdan? Los rodeaban por completo, ¿sí? Los capilares pulmonares que llevan ¿qué cosa? ¿Sangre de qué tipo? Sangre venosa, capilar pulmonar. Entonces, acá, ¿qué se denomina? ¿Qué se llama el espacio entre el alveolo y el capilar pulmonar? Intersticial, espacio intersticial. Muy bien. Han estado atentos en la anterior clase, ¿verdad? Bien. Ahora, fíjense que nosotros acá tenemos altas concentraciones de ¿qué? En los capilares pulmonares tenemos altas concentraciones de ¿qué gas? Bien, dióxido de carbono. El CO2, nosotros acá lo tenemos altísimo, ¿sí? En altas concentraciones. Perfecto. Y acá en el alveolo, ¿qué molécula tenemos en alta concentración? El oxígeno. Entonces, fíjense que esta es la membrana alveolo-capilar y es ultra delgada porque normalmente el espacio intersticial es un espacio virtual, no existe. Solo lo vemos microscópicamente o nosotros lo señalamos para manera de estudio para que nosotros lo recordemos. Pero normalmente
distancia de la membrana alveolo-capilar se vuelve sumamente grande y por tanto no puede haber difusión de gases. ¿Sí? Importante tomar en cuenta la distancia. ¿Bien? ¿Y qué patología nos afecta ahí? Sobre todo, edema agudo. ¿Qué otra patología nos puede afectar la distancia? Y que nos altere la membrana respiratoria. La neumonía es un proceso inflamatorio que destruye los capilares pulmonares, ¿sí? Y produce un proceso inflamatorio en el intersticio, destruye los alveolos. Entonces, ¿también nos afectará a la distancia la neumonía? Sí, y por tanto altera la difusión de las moléculas, ¿sí o no? Del oxígeno y del dióxido de carbono. Claro que sí, claro que sí. A ese nivel es donde se produce la alteración de la difusión de estas moléculas, de estos gases que son elementales para la vida y que nosotros lo tenemos que saber. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que los factores que determinan la velocidad de difusión de los gases a nivel de la membrana alveolo-capilar o a nivel de la membrana respiratoria, ¿sí? Son uno, la distancia. A mayor distancia, ¿sí?, de difusión, menor es la velocidad de difusión de estos gases, ¿sí? Es decir, el grosor de la membrana respiratoria es crítico para la difusión de gases. Si la distancia es óptima, la difusión de gases es excelente. ¿Sí? ¿Qué pasará con... Vámonos a la área superficial. ¿Qué pasará con el área superficial? ¿A qué hace referencia? ¿Recuerdan, queridos jóvenes, cuando hablábamos en la anterior clase y decíamos los alveolos prácticamente están tapizados de los capilares pulmonares? Es como si les rodeara el capilar pulmonar en toda su superficie. ¿Sí? ¿Eso qué es lo que genera? Está generado por el área superficial. A mayor área superficial, es decir, cuando un alveolo está cubierto casi en su totalidad por un capilar pulmonar, hay mayor difusión de gases, hay mayor difusión de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? La membrana respiratoria tiene aproximadamente ¿cuánto? 70 metros cuadrados de área superficial en un adulto sano. Eso significa mucho. ¿Saben qué? Normalmente un departamento estándar, ¿no?, está construido en 150 metros cuadrados, ¿cierto? 3 dormitorios, living, comedor, cocina, todo normal, ¿sí? 150 metros cuadrados. Imagínense la mitad. La mitad de esa superficie es equiparable al área superficial de intercambio gaseoso de membrana respiratoria a nivel de los pulmones. Es el área que intercambia gases, oxígeno y dióxido de carbono en menos de un segundo. ¿Sí? Es grande, queridos jóvenes. Es decir, si nosotros estimamos que aproximadamente 70 metros cuadrados el área superficial de membrana respiratoria donde se da el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono a nivel de los pulmones, estamos hablando que más o menos cada pulmón tiene un área de ¿cuánto? De 35 metros cuadrados. Ahora, ¿qué pasará cuando nosotros tenemos afectado casi todo un lóbulo completo del pulmón por una neumonía? O por un virus, como ocurrió en la pandemia. ¿Sí? El virus del COVID lo que hacía era justamente alterarnos todos estos factores: distancia, área superficial, ¿sí?, solubilidad, diferencia de presión, y por eso producía un desastre en lo que es el aparato respiratorio. ¿Sí? Entonces imagínense que un pulmón no ventile, queridos jóvenes, le estamos quitando menos 35 metros de transporte, de intercambio gaseoso al pulmón. ¿Sí? Y recuerden que la típica placa radiográfica de un paciente con COVID, ¿cómo era? En vidrio esmerilado, recuerdan, ha sido ya casi como nos conocíamos de memoria la patología del COVID. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se ve ese vidrio esmerilado en la patología
COVID, porque el pulmón tiene mucho líquido, ¿sí? Este virus producía una enfermedad inflamatoria a nivel del pulmón y por tanto acumulaba líquido, ¿sí? Y entonces se veía la placa radiográfica como un vidrio esmerilado. ¿Conocen el vidrio esmerilado? ¿Han visto que algunas oficinas le ponen ese papel, como un film, que hace que no se ve, que no pierda la claridad, pero que no se vea tanto de afuera? Ese es un vidrio esmerilado. Así se ve el pulmón de un paciente que tiene alguna patología de COVID, ¿sí? O patologías de virus agresivos como influenza, ¿sí? Entonces, qué importante es el área superficial para lo que es la velocidad de difusión de gases. A mayor área superficial, mayor difusión de gases. Es por este motivo que cuando nosotros tenemos algún compromiso de alguno de los pulmones, ya sea por un virus, por una bacteria en el caso de las neumonías, ¿qué es lo que pasa? No hay intercambio gaseoso, se dificulta el intercambio gaseoso. ¿Y eso qué nos genera? Lo primero que nos genera es dificultad respiratoria. ¿Y cómo empezamos la dificultad respiratoria? Con uso de músculos accesorios, ¿recuerdan? Así que empieza a respirar mal, a que le falta el aire, ¿sí? Fíjense de importante el área superficial para el intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo capilar o a nivel de la membrana respiratoria, ¿sí? ¿Qué otro factor determina la velocidad de difusión de estos gases, del oxígeno y dióxido de carbono a nivel de los pulmones y capilares pulmonares? A nivel de los alveolos, y capilares pulmonares. La solubilidad, que ya lo hemos hablado. Pero, algo que tenemos que recordar, a mayor solubilidad, ¿mayor qué? Mayor velocidad de difusión. Y lo hemos visto con el ejemplo del dióxido de carbono. El dióxido de carbono difundía 20 veces más rápido que el oxígeno. O sea, era más soluble, ¿sí? Si un gas es más soluble, tiene mayor velocidad de difusión. Por eso es que al dióxido de carbono no se le dificulta eliminarse el organismo, ¿sí? Por eso es como que la naturaleza es sabia. Sí, el dióxido de carbono tiene una solubilidad mayor que el oxígeno incluso. Y eso permite que se elimine rápidamente desde el organismo, que se elimine desde los capilares pulmonares hacia los alveolos. ¿Para qué? Para ser expulsado en la expiración, ¿sí? Así es como funcionan los gases a nivel de la membrana respiratoria. ¿Y qué otro factor también determina la velocidad de difusión de estas moléculas? La diferencia de presión, ¿sí? La diferencia de presión. A mayor diferencia de presión parcial, que ya hemos visto que es presión parcial, ¿sí? Entre ambos lados, es decir, entre los alveolos y la membrana y los capilares pulmonares, mayor velocidad de difusión, ¿sí? Mayor velocidad de difusión. Entonces, fíjense que solo la velocidad de difusión está determinada por varios factores que son elementales de la vía respiratoria, elementales para el intercambio de gases, específicamente de oxígeno y dióxido de carbono a nivel de la membrana respiratoria o membrana alveolo-capilar a nivel de los pulmones. ¿Sí? Veamos algo más. ¿Cómo será la composición del aire alveolar? ¿Alguien tiene alguna idea cómo es la composición del aire alveolar? ¿Quién se imagina qué tendremos aquí adentro, además de oxígeno a nivel de los alveolos? Cuando nosotros inspiramos aire desde la atmósfera y lo llevamos hacia los alveolos pulmonares, ¿qué tendrá? ¿Qué gases tendrá específicamente? Oxígeno, muy bien, es lo primero que va a tener. Oxígeno. ¿Qué más? También va a tener dióxido de carbono, claro que sí. ¿Qué más? Nitrógeno, muy bien. ¿Qué más? Algo elemental que también tenemos que tener para el transporte de gases. Agua.
dióxido de carbono, nitrógeno, agua. ¿Sí? Bien. Ustedes fíjense que es diferente las concentraciones de estos gases a nivel de la atmósfera, ¿sí? A nivel de lo que estamos respirando, que a nivel de ¿qué? De los alveolos. Cuando ya ese gas llega hasta acá, al último sitio del árbol bronquial donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces, veamos que el oxígeno, a nivel del aire atmosférico, tiene una presión de ¿cuánto? De 159 milímetros de mercurio de atmósfera. ¿Sí? Y a nivel del aire alveolar, fíjense que cambia. Ya no es la misma presión que estaba afuera en la atmósfera. ¿Sí? Fíjense que cambia ¿a cuánto? A 104 milímetros de mercurio. Disminuye la presión a nivel de los alveolos. Varía. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro gas? El dióxido de carbono. A nivel del aire atmosférico es muy pequeñita la cantidad de este gas, es de 0,3 milímetros de mercurio de atmósferas, ¿sí? Pero a nivel de los alveolos es de ¿cuánto? 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué será alta a nivel de los alveolos? ¿Quién me dice? Claro que sí, porque recuerdan que a nivel del capilar pulmonar, ¿sí? A nivel de los capilares pulmonares teníamos alta concentración de dióxido de carbono y continuamente se están intercambiando estas moléculas, ¿cierto? Entonces, en los alveolos tenemos una concentración de 40 milímetros de mercurio de atmósferas de dióxido de carbono. Bien. Ahora, igual, nitrógeno, fíjense, a nivel del aire atmosférico, es una concentración un poquito más alta. A nivel de los alveolos esa concentración va bajando, ¿sí? El agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua es elemental, también tiene que ver con la difusión de las moléculas. Es elemental. Veamos qué hace. Fíjense que a nivel del aire atmosférico tenemos 3.7 milímetros de mercurio de presión de atmósferas, de presión de agua, ¿sí? Y a nivel del aire alveolar de 47 milímetros de mercurio. Ahora vamos a ver por qué es tan importante. La humidificación del aire, queridos jóvenes, diluye los otros gases. La humidificación del aire diluye los otros gases, reduciendo la presión parcial de oxígeno de 159, ¿recuerdan? En el aire atmosférico a 149 en el aire humidificado a nivel de los alveolos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Recuerdan la clase de ventilación pulmonar cuando hablábamos que toda la membrana respiratoria, ¿sí? Toda la membrana respiratoria estaba cubierta ¿por qué? Por moco, ¿sí? Cilios, moco, ¿recuerdan? Ese moco humidifica estos gases. Es importante la humidificación de estos gases porque facilita el intercambio gaseoso, ¿sí? Es importante. Por eso toda la vía respiratoria está cubierta por esa membrana mucosa, que además recuerdan que lo que hacía era que captar partículas, captar cualquier cosa extraña que haya ingresado a la vía respiratoria y la eliminaba, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, elemental la humidificación para la difusión del aire. ¿Sí? Veamos algo más. Nosotros también hemos hablado
300 ml, ¿sí? Pero de esos, solo 350 ml a 500 ml, ¿sí?, de aire nuevo entran en los alvéolos en cada inspiración normal, ¿sí? Recuerden que les decía, es como medio litro de aire que nosotros inhalamos y exhalamos en cada respiración normal, ¿bien? Entonces, esos 2.300, que es la capacidad residual funcional, ¿sí?, se renueva constantemente, ¿sí?, gracias a estos 500 ml que nosotros inspiramos y expiramos, ¿sí? Es decir, solo 1/7 del aire alveolar se renueva en cada respiración. Por tanto, se necesitan múltiples respiraciones para renovar completamente el aire alveolar. Claro que sí. Con una respiración, ¿sí?, con un proceso de inspiración y expiración, nosotros no vamos a barrer todo el aire. ¿Recuerdan que hablábamos de que los alvéolos se quedan llenos de aire? ¿Sí? No se vacían por completo en la expiración, en los adultos. Por eso nosotros, los adultos, tenemos mayor reserva respiratoria, se llama. Si nosotros comparamos un adulto con un neonato, ¿qué le pasará al neonato? Más si es un neonato prematuro, no tiene una particularidad a nivel de sus alvéolos, ¿sí?, que es que, como tienen poco surfactante y está poco desarrollada, esa sustancia que hace que los alvéolos se queden infladitos, podríamos decir, de aire, ¿sí?, en los neonatos y sobre todo en los prematuros, cuando él expira, se vacía todo el aire, prácticamente se queda en cero su capacidad residual funcional, y por eso ellos no toleran la hipoxia, ¿sí? Ustedes van a verlo ya más adelante, que los neonatos, la mayor causa de mortalidad en los niños es diferente que en los adultos. En los niños, la mayor causa de paro cardiorrespiratorio es por un proceso respiratorio, por una falla respiratoria. En cambio, en los adultos es por una falla cardíaca, ¿sí? Si nosotros dejamos a un paciente, nos pasa por ejemplo en la anestesia, queridos jóvenes, cuando nosotros inducimos la anestesia, ¿no es cierto que le pasamos drogas que inhiben la ventilación a los pacientes? O sea, le pasamos un propofol, deja de respirar, entra en inconsciencia. Cuando nosotros inducimos un niño, ¿sí?, inducimos un adulto, cuando inducimos un niño y por algún motivo el residente, alguien no lo puede ventilar, el niño se pone cianótico azul en menos de 30 segundos. Y eso es justamente por esta razón, porque ellos no tienen capacidad residual, su capacidad residual funcional es de cero. Los alvéolos se vacían por completo. En cambio, en nosotros es diferente. Fíjense cuánto tenemos. Una capacidad residual funcional de 2.300, donde renovamos en cada inspiración y expiración 500 ml de aire, ¿sí? En los neonatos no es así, en los niños chiquitos no es así, justamente porque no tienen bien desarrollada su vía respiratoria, pero sobre todo porque no tienen un componente fundamental que es el surfactante, que genera una tensión superficial en el alvéolo que lo mantiene infladito, lleno de aire, cosa que cuando nosotros expiramos, gran cantidad de oxígeno se queda ahí, se llama reserva ventilatoria, ¿sí? Y eso hace que nosotros, los adultos, tengamos menos tendencia a la hipoxia. Si nosotros le inducimos a un paciente adulto en la anestesia, le ponemos propofol, ¿saben qué? Hay que esperar como hasta 3 minutos para que se ponga cianótico. Diferente que en el neonato, diferente que en el niño chiquito. ¿Y eso por qué es? Por este motivo, ¿sí? Entonces, esta renovación del aire alveolar es lenta, ¿sí?, pero ayuda a estabilizar las concentraciones de los gases en sangre y previene los cambios bruscos en la oxigenación tisular, ¿sí? Nosotros necesitamos mantener, ¿ustedes creen que nosotros, que en la sangre sube y baja la concentración de oxígeno? No, tenemos que mantenerla constante.
ejemplo, del dióxido de carbono, ¿sí? Si ese paciente tiene una ventilación normal, en 17 segundos elimina aproximadamente la mitad del exceso de ese gas. ¿Sí? Si por algún motivo se le acumula dióxido de carbono, en 17 segundos lo elimina. ¿Sí? Siempre y cuando la ventilación sea normal. Que no ocurre cuando el paciente tiene alguna patología de orden respiratorio, como ser un edema agudo del pulmón, como ser una neumonía, una patología de cualquier orden, ya sea por virus a nivel de los pulmones, que nos alteran, ¿sí?, la membrana alveolo-capilar. Bien, ahora, yo les he venido hablando de la membrana alveolo-capilar, pero ahora más o menos la conozcamos. Esta es una imagen que podría asemejarse, ¿sí?, a la membrana alveolo-capilar, a esta membranita, ¿sí? A esta membrana, ¿sí?, que hemos dicho que es ultra delgada, por si acaso, ultra delgada, ¿sí?, que está entre el alveolo y el capilar pulmonar, donde se produce el intercambio de gases. Entonces, fíjense cómo es su estructura. Está compuesta por 6 elementos. ¿Cuáles son? La membrana alveolo-capilar, o también llamada membrana respiratoria, ¿sí?, consta de 6 capas. Esto es elemental que nosotros recordemos. Número 1, el líquido con surfactante que tapiza el alveolo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el alveolo, recuerden que tiene surfactante, ¿sí?, en su superficie. Bueno, ese es un elemento de la vía respiratoria, el líquido del surfactante que tapiza el alveolo. Número 2, el epitelio alveolar de las células delgadas, ¿sí? El epitelio del alveolo. Número 2. Número 3, la membrana basal epitelial, ¿sí? La membrana basal epitelial del alveolo. ¿Qué cosa? Número 4, otro componente de la membrana respiratoria, el espacio intersticial, que hemos dicho que es sumamente delgado. ¿Gracias a qué? A los ganglios linfáticos que constantemente aspiran el exceso de líquido a nivel de los pulmones, por tanto nos dejan un intersticio sumamente delgadito entre el alveolo y la membrana del capilar pulmonar, ¿sí? ¿Qué otra cosa compone la membrana respiratoria, donde se produce el intercambio de gases? Número 5, la membrana basal ya del capilar pulmonar, ¿sí? Y número 6, ¿qué cosa? El endotelio del capilar pulmonar. Entonces, ¿eso creen que es algo muy grosso o algo muy fino? Es algo muy fino, queridos jóvenes. Si bien acá está desglosado, pero es ultra delgado, ¿sí? Ultra delgado. Por eso es que la difusión de gases se produce así a una velocidad que no la imaginamos, ¿sí? Es ultra delgado. Vamos a ver qué medidas tiene la membrana respiratoria. Y ustedes fíjense qué grosor tiene, de 0,2 a 0,6 micras o micrómetros. Eso es invisible a los ojos humanos, ¿no? Solo con una medida microscópica podríamos ver. Es ultra delgado, ultra delgado. ¿Qué otra cosa que ya hemos dicho? ¿Qué área superficial tenía la membrana respiratoria por donde se da el intercambio gaseoso? Y eso lo debemos saber de memoria. Recordemos la superficie de una vivienda, de un departamento. ¿Cuántos metros? 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados. El área superficial de intercambio gaseoso en la membrana respiratoria. ¿Qué otra cosa? El volumen sanguíneo. ¿Creen que el volumen sanguíneo? Recuerden que en la anterior clase hemos hablado de circulación. ¿El volumen sanguíneo será importante? Sí. Sí, porque no solamente es importante la concentración alveolar de oxígeno, sino también cuánto de volumen sanguíneo transcurre por ahí para hacer ese intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, tenemos una estimación que el volumen sanguíneo, es un libro de fisiología Guyton, dice que el volumen sanguíneo capilar estimado es de 60 a 140 ml, ¿sí? Que constantemente están atravesando
conclusión, la membrana respiratoria o membrana alveolo-capilar, queridos jóvenes, el libro lo describe que es una capa ultra delgada, ¿sí? Ultra delgada e incluso frágil, tan frágil que cuando aumentan las presiones, ¿sí? Cuando hay un aumento de la presión pulmonar, por ejemplo, se desgarra, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda, entonces la sangre retorna hacia la circulación pulmonar, ese solo hecho del aumento de la presión nos destruye esta membranita, porque esta membrana es muy frágil, muy delgada, ¿sí? Bien. Ya vamos terminando, esta es prácticamente la penúltima diapositiva. Entonces, capacidad de difusión pulmonar. ¿A qué hace referencia? Ustedes también van a encontrar en los colegios. Estamos en la penúltima, con la otra acabamos, ¿sí? ¿Qué es la capacidad de difusión pulmonar? Su definición es que la capacidad de difusión pulmonar es el volumen de gas que difunde a través de una membrana por minuto, ¿sí? Ese volumen de gas que difunde a través de la membrana respiratoria por minuto, ¿sí? Para una diferencia de presión de 1 milímetro de mercurio, ¿sí? Nada más necesita 1 milímetro de mercurio de diferencia de presión para que haya el intercambio gaseoso, ¿sí? Solo 1 milímetro de mercurio de atmósfera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que los valores normales del reposo, los valores normales, jóvenes, el reposo del oxígeno es de 21 ml por minuto por milímetro de mercurio, ¿sí? Y de dióxido de carbono, ¿qué creen que es? Mucho más alto, claro que sí, claro que sí. Los valores normales, recuerden de la presión parcial, ¿no? Los valores normales del dióxido de carbono, ¿sí? Es de 400 a 450 ml por minuto, por milímetro de mercurio. Esa es la capacidad de difusión a nivel de los pulmones. Ya habíamos hablado además de por qué el dióxido de carbono tiene mayor capacidad de solubilidad, ¿sí? Mayor capacidad, de difusión, debido a que es más soluble, ¿sí? Y al ser una molécula más soluble, se elimina más rápidamente. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa durante el ejercicio? Miren, nosotros acá tenemos un esquemita, ¿sí? De qué es lo que pasa con estas moléculas durante el ejercicio, tanto con el oxígeno como con el dióxido de carbono. La capacidad de difusión, fíjense, queridos jóvenes, que puede triplicarse durante el ejercicio. La capacidad de difusión tanto del oxígeno como del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué aumenta esa capacidad de difusión pulmonar de estos gases a nivel de la membrana respiratoria? Uno, porque hay una apertura de capilares previamente cerrados, ¿sí? ¿Recuerdan de las zonas pulmonares? Es más, en el cuestionario por eso les hemos preguntado zonas pulmonares, ¿sí? ¿Recuerdan qué pasaba en la parte más superior? ¿Recuerdan que no era en la parte media y en la parte basal de los pulmones? ¿Recuerdan que no tenía la misma perfusión? ¿La recuerdan? Bueno, eso tiene que ver mucho, por ejemplo, acá, cuando durante el ejercicio la capacidad de difusión puede triplicarse, pero ¿debido a qué? A que hay una apertura de capilares pulmonares previamente cerrados, ¿sí? Es decir, esas zonas más altas del pulmón donde la perfusión no era buena, en un estado de actividad física intensa empiezan a reperfundirse y empieza a haber mejor, ¿sí? Intercambio de gases, ¿sí? Empieza a mejorar el intercambio de gases, y por eso la actividad física en los jóvenes es elemental en nuestra salud, ¿sí? Justamente porque se aperturan capilares que anteriormente no son funcionales, ¿sí?
con oxígeno, sino que también hay mayor perfusión y eso facilita el intercambio gaseoso. ¿Sí? Vámonos con lo último que ustedes necesitan verlo porque lo van a ver con frecuencia. ¿Sí? Y además estamos a unos minutitos. Ustedes van a ver este término, cociente ventilación-perfusión. ¿Sí? Suena medio complicado, ¿no? Pero lo tenemos que saber. ¿Sí? ¿Y saben a qué se refiere, queridos jóvenes? A esa capacidad de intercambio gaseoso dependientes de una buena ventilación y de una buena perfusión. ¿Sí? Cuanto mejor ventilados están los alveolos y mejor perfundidos están los capilares pulmonares, hay un mayor intercambio gaseoso. ¿Sí? Mejor ventilados los alveolos, mejor perfundidos los capilares pulmonares, mejor y más óptimo intercambio gaseoso. ¿Sí? Eso se nos tiene que quedar claro. Y a eso se refiere el cociente ventilación-perfusión, de ahí viene su nombre. Cociente ventilación a nivel de los alveolos, perfusión a nivel de los capilares pulmonares. Y nosotros, ¿a qué nos vamos a referir en este concepto? A tres aspectos. ¿Sí? ¿A cuándo hablamos de un cociente ventilación-perfusión normal? ¿Cuándo es normal ese cociente ventilación-perfusión? Esa es la abreviatura, ¿sí? De sus siglas en inglés, ¿sí? Ventilación. ¿Cuándo decimos que el cociente ventilación-perfusión a nivel pulmonar es normal? Cuando la ventilación y perfusión son equilibradas. Cuando hay buena ventilación a nivel de los alveolos, pero además hay buena perfusión de los capilares pulmonares. ¿Sí? ¿Y cómo logramos eso? Lo logramos cuando la presión parcial de oxígeno a nivel de los alveolos capilares sea de 104 milímetros de mercurio de atmósfera y el dióxido de carbono a nivel de los capilares pulmonares sea de 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Recordemos esto. Es elemental. Lo van a ver todos sus exámenes de laboratorio de función pulmonar. ¿Sí? Sobre todo en los exámenes de emergencia. ¿Bien? Cuando nosotros tengamos una ventilación y perfusión equilibradas con estas presiones parciales, queridos jóvenes, vamos a tener que un intercambio gaseoso que óptimo, ¿sí? Óptimo. ¿Cuánto tiene que ser nuestra presión parcial de oxígeno? ¿De cuánto para que sea óptimo? 104 milímetros de mercurio. ¿Y el dióxido de carbono, presión parcial de 40 milímetros? Cuando nosotros tengamos estas concentraciones a nivel de la membrana alveolar, en los jóvenes, vamos a tener un intercambio gaseoso óptimo. Es decir, nuestro cociente de ventilación-perfusión va a ser normal. Ahora, puede que nosotros tengamos dos opciones de alteraciones. Uno, que tengamos una buena ventilación pero una mala perfusión, o al revés, tenemos una mala perfusión pero una buena ventilación. En estos casos, en estos otros dos casos, no vamos a poder lograr este resultado, un intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono óptimos. ¿Sí? Y por eso estas condiciones son patológicas y lo vamos a ver. Nosotros recibamos nuestro resultado de gas en sangre y ahí hemos dicho que solo nos van a expresar estos valores. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a decir, ay no, pero yo me recuerdo de la clase de fisiología, cómo tenía que ser el cociente de ventilación y perfusión para que el intercambio gaseoso sea óptimo. ¿Sí? Si yo tengo esos valores, yo voy a decir, pero el intercambio gaseoso es óptimo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si tengo otros valores? ¿Qué pasa si yo tengo alveolos bien perfundidos, pero no ventilados? Es decir, si mi presión parcial de oxígeno en lugar de ser 104 es de 40 y mi presión parcial de dióxido de
que el cociente de ventilación-perfusión sea normal, tiene que haber una diferencia de presiones parciales, ¿cierto? Donde el oxígeno tiene que ser mayor, ¿sí? A nivel de la membrana alveolo-capilar, y el dióxido de carbono tiene que tener ese parámetro de presión parcial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos alveolos bien perfundidos pero mal ventilados, ya entramos en un trastorno de la ventilación-perfusión. Ahora, ¿qué pasa en la otra situación? ¿Qué pasa que si nosotros tenemos alveolos bien ventilados pero mal perfundidos? Lo mismo, ¿sí? Lo mismo, va a haber una alteración en la ventilación-perfusión. Y esta condición, cuando los alveolos están bien ventilados, fíjense que aquí en lugar de 104 de presión parcial de oxígeno está 149, ¿cierto? Y la presión parcial de dióxido de carbono, 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese pulmón está, ¿qué? Ese alveolo está mal perfundido. Por eso dice alveolos bien ventilados pero mal perfundidos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ocurre esta situación? Entonces, lo mismo, igual que el aire expirado, o sea, las presiones están alteradas, por tanto, a esto se llama, existe un espacio muerto fisiológico, donde no hay intercambio gaseoso, ¿sí? Donde no hay este cociente de ventilación-perfusión que nos genera un intercambio gaseoso óptimo. Por tanto, esas dos condiciones son patológicas. ¿Y en qué cuadros creen que vemos esto, queridos jóvenes? ¿Qué pasa si yo aquí tengo en el espacio intersticial está lleno de líquido y empieza a haber edema? Yo tendré un buen cociente de ventilación-perfusión. No. ¿Sí? Entonces, voy a tener alguna de estas dos alteraciones y eso no me va a generar o no me va a permitir un intercambio gaseoso óptimo, ¿sí? Entonces, yo necesito tener bien ventilado y bien perfundido, ¿sí? Bien ventilado el alveolo y bien perfundido de sangre, ¿sí? El capilar pulmonar. Por tanto, las patologías que nos van a causar una alteración del cociente de ventilación-perfusión son cualquier patología que nos altere este intercambio gaseoso de la membrana alveolar. ¿Cuál es? El edema del pulmón. La neumonía, ¿qué les parece? La neumonía lo que produce es destrucción de los alveolos, destrucción de los capilares pulmonares, un proceso inflamatorio, ¿sí? Y también nos altera la ventilación-perfusión, ¿sí? Entonces, en esos cuadros, ¿qué otro cuadro? ¿Creen que una enfermedad pulmonar obstructiva crónica también nos genera un problema de este tipo? Claro que sí. ¿Hay qué va a haber en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Le pongo. ¿Creen que el alveolo va a estar bien ventilado? Si tiene una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué quiere decir? Que los alveolos no están bien, ¿qué cosa? Bien oxigenados, ¿cierto? No están bien ventilados. Por tanto, vamos a tener estas condiciones, ¿sí? Y esas dos condiciones son patológicas. ¿Bien? Recuerden las presiones parciales que tenemos que tener de cada gas, sobre todo les puse de los principales, para que el intercambio gaseoso sea óptimo, ¿sí? Acá están justamente esas condiciones, ¿sí? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Presenta alteraciones principales a nivel de los bronquios, por tanto, se altera ese cociente de ventilación-perfusión. ¿Bien? Perfecto. Acá, esta es la diapositiva por si acaso, pero acá son las variaciones normales. Recuerden el tema de la ventilación. Normalmente, los ápices de los pulmones no están bien perfundidos, ¿sí? No están bien perfundidos. ¿Bien? Y fíjense lo que dice ahí, la
van a hablar directamente de alteraciones del cociente de ventilación y perfusión. Ya no van a volver a repasar de qué trata, cuál es la presión parcial del oxígeno normal, del dióxido de carbono. Entonces, por eso es elemental que lo veamos ahora. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no hay dudas, sí, preguntas.